día. El domingo pasado hicimos una serie sobre la familia y veíamos ahí en un repasito, podemos mirar, es que en Génesis 1, 28, leamos el 27, dice, pero creó Dios al hombre a imagen de Dios los creó, varón y hembra los creó. Sobre eso, sobre eh, esa posición que ellos tenían como, como perfectos, Dios les da una orden. Entonces la orden en el versículo 28 es, les dijo Dios, y los bendijo Dios y les dijo, multiplicad, multiplicados, llenad la tierra y subjugadla, y señorear en los peces del mar, en las aves de los cielos, en todas las bestias y en todo lo que se mueve sobre la tierra. Lo que veíamos de señorear, que tiene que ver con dominio propio. Y enseñorear es querer dominar a otro. Y generalmente eso es lo que vivimos en el hogar. En el hogar el uno quiere enseñorear sobre el otro. En lugar de señorear. Porque la palabra señorear es tener el dominio propio. O sea, poder dominar mis emociones. Poder dominar eso que yo soy. Que quiero salir. Que quiero sacar. Poder dominar eso. Lo mismo que hizo Jesús. A Jesús lo golpeaban, lo trataban mal y él nunca dijo después. Tampoco dijo, usted no sabe con quién se está metiendo. Es poder señorear mis emociones, es poder tener control sobre eso que yo soy. Y desde ese punto de vista, seguimos mirando. Mirando también que señorear es aprender a entender la autoridad. Para ustedes, ¿qué es la autoridad? El que manda, patrón. Sí, eso es lo que entendemos por autoridad. Es lo que nosotros queremos. Sí, es que pues quizás algo que él diga es un problema, me echa. O muchas cosas que se entienden mal por autoridad. En eso mismo que Dios ha puesto ahí, así como los hizo a Adán y a su esposa, les dio una orden. Ellos podían tener autoridad sobre la creación, pero no era ni para acabarla, ni para despedazarla, sino simplemente para saber en qué lugar estaba cada uno. Cuando miramos la autoridad de Dios, ¿cómo es? El Padre está ahí. El Hijo respeta esa autoridad total. ¿Hay problema ahí entre el uno y el otro? No es yo para hacer lo que él diga. El Espíritu Santo está peleando ahí porque le toca hacer lo que ellos digan. ¿No es cierto? Entonces, ¿qué tipo de autoridad es esta? Es totalmente diferente a la que nosotros tenemos aquí en la mente. Porque lo que tenemos en la mente de autoridad es que simplemente se hace lo que él diga. Claro, eso tiene que ver. Pero es interesante que aquí estaban en lo perfecto y Dios les da esa orden. Pero como el hombre tenía su propia voluntad,
su propia mente, sus propios deseos. Entonces él no estaba contento con tener que hacer lo que Dios dijo. Que Dios diga, póngale nombre a los animales, y él, sí, señor, entonces este se llama vaca, y así sucesivamente. Parece que luego Dios lo ve y le dice, usted está solo, necesita una mujer. Y luego Dios le dice, uy, no, qué cartel, tener que casarme. No, Dios no. Dios dijo, el hombre dijo, esto es ahora carne y hueso. O sea, lo recibió mucho lo que Dios estaba preparando para él. Todo lo que Dios estaba haciendo, el hombre lo recibía ahí con tanto amor. Pero obviamente tenía una mente, unas emociones y una voluntad. Y entonces un día él dijo, estrenar eso de manera individual. Tomó la decisión de comer. Capítulo 3, versículo 6. ¿De qué? De Génesis. Génesis 3, 6 dice, vio la mujer que el árbol era bueno para comer, que era agradable a los ojos, árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, tomó de su fruto y comió y dio también a su marido, el cual comió así como. Decidieron comer, aun cuando Dios les había dicho que no comieran. O sea, ¿qué es lo que están haciendo? Eso es. No se quieren someter a la autoridad de Dios. No quieren. O sea, lo que están diciendo es, pues, yo no quiero ninguna autoridad sobre mí. Desde ahí para acá hay una crisis de autoridad en toda la humanidad. Porque si bien es cierto que hay personas que están de acuerdo con los gobiernos, la gran mayoría no. Porque no soportamos los gobiernos. Si bien es cierto que Dios ha delegado una autoridad, en primer lugar, después de la caída, antes de la caída la delegó en los dos. Después de la caída lo delegó en el hombre. Entonces lo que dijeron fue, yo no quería estar bajo la autoridad de Dios. Ah, listo, si usted no quiere estar bajo mi autoridad, entonces ahora van a estar bajo la autoridad de una persona. En la casa. Y como no queríamos autoridad, porque mire, en el versículo 16 dice, a la mujer dijo, multiplicaré en gran manera los dólares en tus preñeces. Estamos en Génesis capítulo 3. Cuando dos darás a luz 2 hijos y tu deseo será para tu marido y él se enseñoreará de ti. Aquí ya vienen los problemas. Ya llegaron porque el marido ya empezará a enseñorearse, no a señorearse. Entonces la cosa empieza a ponerse difícil. Porque como no quisieron estar bajo la autoridad de Dios, entonces toca poner una autoridad ahí, que la vean, que sea física. Y luego dice, al hombre dijo, por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol que te mandé diciendo no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Espinos y cardos te producirá y comerás plantas del campo. Entonces, ¿ahora qué tienen que hacer ellos? Trabajar. Salmo 104:5. Para entender lo que está sucediendo. Y el vino que alegra el corazón del hombre, el aceite que hace brillar el rostro y el pan que sustenta la vida del hombre. Muy bien. O sea, ¿quién es el que hace que
que, que la tierra produzca. Dios mismo, ¿cierto? Él dice que Él es el que hace brotar toda la hierba, o sea, el que sostiene la tierra. Entonces el hombre tenía que ir y trabajar. ¿Y qué tenía que hacer? Esperar que la tierra produjera. O sea, que ¿quién mandaba? Dios mismo a través de la tierra le estaba enseñando al hombre que Él es la autoridad. Y que Él es el que decide cuándo nace la cosecha, si sirve la cosecha o la cosecha se acaba. Él es el que decide. Entonces, como el hombre no quería estar directamente relacionado con Dios, entonces lo que pasaba aquí es que Dios le dice, entonces ahora va a estar bajo otras autoridades. Entonces ahora, Dios, ¿cómo es esto? Entonces en todas partes nos pone autoridades, en todo lugar. Si sacamos una casa en arriendo, ahí está la autoridad, el dueño de la casa. Si vamos por la carretera, hay policías, hay semáforos, hay señales de tránsito. Eso es una autoridad sobre nosotros. Si estamos en una casa, el padre de familia es la autoridad en esa casa. O sea que en todas partes nos puso bajo autoridad. ¿Y saben qué es lo que dice los comerciales de la televisión? Debes de ser tu propio jefe. La autoridad de uno mismo. Sí, sí, eso fue lo que Adán y Eva quisieron. Porque ellos dijeron, podemos ser como Dios. Tomar nuestras propias decisiones. O sea, aquí yo decido. O sea que eso de Herbalife, Amway, es lo más antiguo del mundo. Sea su propio jefe. Primer vendedor de Sea su propio jefe. O sea, no se sometan a nadie. Usted es el único que manda sobre usted. Pero saben, el problema es que Dios no piensa así. ¿Sabe qué dice Dios? Desde allá, Él dice, todo eso yo lo manejo. Yo soy la autoridad. Soy la autoridad. Es más, si yo quiero matarlo ya, no mato. Es más, si yo quiero darle algo, se lo doy. Pero yo soy la autoridad. Yo soy la autoridad. Entonces, desde esa época, había una crisis de autoridad. Porque hoy, los padres de familia ya no mandan. ¿Quién manda? Los hijos. Los hijos. En mis tiempos se hacía un desayuno para todos. Y a cada quien se le sirvió a su lado. ¿Hoy qué hay que hacer? Hijito, ¿cómo quieres el huevo? ¿Quieres huevo o quieres queso? O sándwich. Y eso sí se levantan a la hora que uno dice, ay, no es que me quedan festivos los domingos y soy sagrado. Dejemos que el niño duerma hasta las 10 de la mañana. El problema es que el niño ya tiene 35 años. Porque así se quedó. Así se quedó. ¿Por qué? Porque a los padres les da mucho tiempo ir a despertar al niño. Entonces, como ese niño no se somete a la autoridad de la casa, pues ¿qué se va a someter? Esto. Entonces, eso es imposible. Pero
¿De dónde ha venido todo eso? De los padres. Esto no es un problema ni del Estado, ni del gobierno, ni la alcaldesa, ni un problema de los padres, un problema de familia. Porque hemos dejado de lado la escritura que nos da unas directrices perfectas para levantar a nuestros hijos y nosotros no las hacemos. Hemos tenido en poco la palabra de Dios, la dejamos a un lado y nos inventamos nosotros nuestras propias reglas. Es que aquí en esta casa se hace lo que yo digo. Y entonces, con esas palabras yo maltrato. Con esas palabras yo hago que las personas que me rodean empiecen a perder como el cariño hacia la autoridad. Porque entonces ya no me ven como la autoridad, sino me ven es como el que se pone por encima a costa de quien sea. Que no le importa maltratar o matar a quien sea, en el sentido de... Y eso es lo que vemos en el mundo. No importa pisotear a quien sea, pero yo soy yo y de malas. ¿Por qué? Porque hemos venido perdiendo la autoridad. ¿Por qué se perdió? Porque dejamos de lado los principios. Los principios bíblicos es lo único que funciona. Lo único. No hay otra forma de que eso funcione. Por más inteligente que parezca, porque hay unas excelentes ideas, pero si no están de acuerdo los principios bíblicos, no funcionan. Y si no, ¿qué le pasó a Abraham? Que dijo, pues yo ya soy muy viejo, mi esposa también, ¿qué hacemos? Y la esposa le dijo, no, pues hágale con la empleada. Y dijo, pues sí, porque ya no me puede más. O sea, hagámosle porque hay que tener un hijo. Dios dijo que teníamos que tener un hijo. ¿Y qué pasó? ¿Qué dijo Dios? Ese no es mi hijo. Ese es hijo suyo. Ese es hijo suyo, pero mío no es. O sea que la ayuda se quiso hacer a Dios, no se lo hizo. Ay, no. Está haciendo frío. Entonces el problema aquí es que olvidamos los principios que son los únicos que funcionan. No hay otra forma. Mire, Dios le dijo, ese chino yo no se lo voy a aceptar así usted me ruegue, porque yo le voy a dar un hijo. Y él, por favor, acéptelo a Ismael. Sí, vea, ya está grandecito, ya está hecho. No tengo que esforzarme más. Dios le dice, no, es un hijo sano. Y saben, así funciona Dios. Nosotros a veces decimos, ay, es que Dios me respaldó. Dios no respalda a nadie. Solamente se respalda él mismo. Por eso él dice, mis pensamientos no son tus pensamientos. Y mis caminos son tus caminos. O sea, ¿eso qué quiere decir? Que yo tengo que alinearme a los pensamientos de él y a los caminos de él. Él no se alinea conmigo. No es de allá para acá, es de aquí para allá. Y por eso él ya nos dio la fe. O sea que si no lo hacemos es porque no queremos. Pero él ya nos dio la fe.
Y la fe es creer que lo que Él dice es verdad para mí. No importa que para otros sean mentiras. Que Él diga, no, yo no creo en eso. Pues no importa, a mí no me importa si Él cree o no cree. Lo importante es que yo pueda creer. Y claro, hoy vemos niños, jóvenes, viejos, de todas las edades, rebelados contra las autoridades. Entonces, en la casa, ya no hay un hogar. Hay personas viviendo bajo un mismo techo, pero no hay un hogar. Porque la autoridad del hogar no está. ¿Y por qué no está? Porque no está en la palabra de Dios. Es por eso. Porque si yo no conozco los principios bíblicos, ¿cómo los voy a hacer? No se puede. Vamos a ir a Romanos, capítulo 13. Entonces, para el que no le gusta estar bajo autoridad, por alguna razón, Dios nos puso en un cuerpo. ¿Y en un cuerpo qué hay? Muchos miembros. Muchos miembros. Hay cabeza, hay pies, hay cuellos, hay de todo. Romanos capítulo 13, versículo 1. Ahí nos está pidiendo un favor, ¿cierto? Por favor, se lo suplico. Sí. Venga, mijito, venga, pare, cállese, haga silencio mientras tanto, mijito. Venga, sí, pues, por favor, no me haga escándalo aquí en la calle. ¿Sí está diciendo eso? No, sométase. Sométase toda persona a las autoridades superiores. Porque no hay autoridad sino de parte de Dios y las que hay por Dios han sido establecidas. ¿Dónde hay autoridades? En todas partes. ¿Quién las puso? Dios. ¿Contra quién me estoy rebelando cuando me voy contra la autoridad? Pues contra Dios. No es contra el padre de familia, no es contra el jefe, no es contra el profesor, no es contra el dueño de la casa, no es contra la policía, no es contra nadie aquí, es contra lo que Dios dice. O sea que estoy rebelado directamente. Entonces, nos sometemos al niño que hoy le desayuno un huevo, pero no quiere huevo. Hay que ir a la iglesia. No, el niño no quiere ir a la iglesia. El niño de 35 años. No, y es que además ir a escuchar el pastor habla que no, si Dios nos puso en un cuerpo, ¿qué somos entonces? ¿Será que hay una mano por allá? ¿Ya? Un pie por allá, una cabeza por allá. ¿Cómo es un cuerpo? ¿No tiene que estar todo unido? ¿Cómo sabemos nosotros los problemas que tiene Daniel? ¿Cómo sabemos nosotros los problemas que tiene Sebastián, que tiene Pablo, que tiene Joan, que tiene Juan? ¿Cómo sabemos eso? Si cada uno está por ahí en su cuento. No nos acercamos. No nos acercamos a nuestros hermanos para decirle, oye, ven, ¿cómo debemos vivir? No para criticarlo, porque eso es muy fácil. Pero es que usted sí.
No, ¿cómo le puedo ayudar? ¿Qué puedo hacer por usted? Quiero caminar con usted. Porque estoy en las mismas condiciones. Eso que le está pasando a Caterina, mañana me puede pasar a mí. Porque estamos aquí, en esta tierra donde pasan cosas que a veces las vemos como malas, pero que realmente son muy buenas. Pero que cuando estamos pasando por ahí son terribles y uno no le ve salida por ningún lado. Pero que cuando nos acercamos al cuerpo, realmente el cuerpo nos puso para ayudarnos. ¿Ustedes qué creen que hace el cuerpo cuando hay una herida? Empieza ahora la Todo el cuerpo duele, pero se pone en pos de esa herida. Hay una, no sé cómo se llama la serie, que he visto en Netflix. Es una cosa espectacular lo que hace el cuerpo. Hay una herida y todos los glóbulos y todas las, no sé cómo se llaman, se van hacia eso, a sanar eso, a proteger. Todo el mundo está en pos de proteger eso. ¿Y por qué la iglesia no funciona? porque hay el temor es siempre que lo critiquen a uno como familia, como hijos, Y lo hacemos, porque es que es normal. sí, y lo hacemos. Pero entonces, ¿qué hacemos? ¿Seguimos así? No, necesitamos cambiar. Yo no le cuento algo a alguien para que me critique, yo le cuento a alguien para que me... Yo necesito que me ayuden. Yo necesito que me ayuden. Pero no con los consejos de la persona, sino con el consejo de Dios. Porque si me ayudan con los consejos de Dios, entonces dicen, no, es que su esposa lo regaña. Eso váyase. Esos son los consejos normales de nosotros. El consejo de Dios dice, ámela. Pamela Betus. Eso es lo que Dios dice. Entonces, ¿qué tipo de enseñanza recibimos nosotros? ¿La enseñanza bíblica o la enseñanza de afuera? Necesitamos volver a los principios bíblicos. Son los únicos que funcionan. Esto funciona para los negocios, funciona para el matrimonio, funciona para los hijos, funciona absolutamente hasta para las enfermedades. ¿Por qué dice que mientras caía envejecieron mis huesos? O sea, cuando me volví a la palabra, hubo una restauración. O sea que esto tiene que ver con una ayuda total, íntegra, que nos sirve para todo. El problema es que hemos dejado de un lado la palabra y nos inventamos cosas para solucionar. Necesitamos entender que lo único que funciona es la palabra de Dios. No hay más. Si no nos volvemos a Dios, la cosa no va a funcionar. Porque en algún momento eso va a explotar. Entonces yo llego y digo, bueno, pues, sí, es que, no sé qué decir como ejemplo, pero uno se queda ahí callado. Ah, es que mi esposo me regaña todos los días.
Y se queda callada, se queda callada, se queda callada, se queda callada, hasta que un día eso explota. Porque es que eso no se puede, o sea, eso no puede prevalecer, porque lo único que prevalece es la palabra de Dios. Entonces, para remediar eso tengo que ir al principio bíblico. ¿Cómo es el principio bíblico? Pero el problema es que no lo conozco. Entonces, ¿cómo le hacemos caso a alguien que no conoce? Todos los principios bíblicos están ahí en Génesis 1:1, los podemos encontrar porque desde ahí estamos hablando de lo perfecto. Así es el diseño de Dios. El diseño de Dios empezó en lo perfecto y por eso vino Cristo a perdonar todo nuestro pecado y a dejarnos perfectos para que pudiéramos poder empezar a vivir. ¿Ustedes creen eso? ¿Sí? ¿Ustedes creen que son perfectos? Sí, porque lo dicen. Si no, miremos. Hebreos 10:12. Entonces, ¿por qué no vamos a poder usar los principios de Dios para caminar? Dice, pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. Versículo 14. Porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Versículo 17. Añade, y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. Eso es lo que Dios dice. La pregunta que uno tiene que hacer es, ¿y qué es lo que yo creo? Porque yo creo que soy lo peor del mundo. Sí, ¿entendemos? Pero Cristo es lo mejor de mí. Él me santificó. Él me salvó. Me hizo perfecto para que otra vez regresara a Génesis 1:1. Y entonces desde allá yo puedo pararme y gobernar. Voy a gobernar mis emociones y puedo gobernar. Por eso más adelante dice, el que no gobierna su propia casa cuidará de la iglesia del Señor. Y claro, nosotros decimos eso es al pastor. Pero resulta que ustedes en la casa que ¿a quién tienen? O sea, unos hijos y a una esposa que son la iglesia del Señor. Ah, entonces toca cuidarlos a ellos también. Porque ellos son la iglesia del Señor. Y si yo me meto con la iglesia del Señor, como dirían los españoles, madre mía, es que me estoy metiendo es con la iglesia del Señor. No me estoy metiendo con cualquier cosita por ahí. Es la que él ganó con su propia sangre. O sea que si yo no me pongo de acuerdo con Dios, ese es el arrepentimiento, ponerme de acuerdo con Dios, a entender sus principios, me estoy metiendo con la iglesia del Señor. O sea que necesitamos entender los principios de Dios. Regresamos allá a Romanos. Porque en el versículo 2 nos lo deja bien clarito. ¿Qué es lo que dice? De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. ¿Para quién? Ah, ya aparecieron las llaves. O sea que aquí hay un problema que si yo no me alineo mis pensamientos con los de Dios,
voy a acarrear problemas para mí. Y entonces, ¿sabe qué? Después voy a tener que llorar, lágrimas duras. ¿Por qué? Porque es que lo estoy haciendo mal, porque no conozco, porque no sé cuál es el principio y porque no sé caminar en él. Por eso usted necesita cada día en Cristo. Porque los magistrados no están para infundir temor. Mire eso tan bonito. La autoridad, aquí eran los magistrados, no estaban para infundir temor, ¿cierto? Entonces, qué era lo que tenían que hacer? O sea, el jefe de la casa no estaba para que todo el mundo, que cuando él llegue, todo el mundo, sí, señor. O, sí, señor. No, no está para eso. Porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al mal. ¿Se llama a quién? No respetado. Al que no respeta. Pero ellos no están para oprimir a la gente, para decirle, es que usted me tiene que obedecer, usted se tiene que rendir ante mí. Porque Cristo nunca hace eso. ¿Cómo lo hace Cristo con la iglesia? Con amor. La iglesia. Pues a veces duele. Pero es un amor infinito que no lo puede experimentar. Porque duele, ¿por qué? Porque yo me he ido en contra de él. Y entonces él dice, ven acá, hijito, te voy a enseñar cómo se camina en el reino de Dios. ¿Sabes qué? Eso fue lo primero que él hizo con los discípulos? Porque lo primero que él hizo fue, les dio el sermón del monte. ¿Sí lo recuerdan? ¿Lo han visto? Y en el sermón del monte, ¿qué era lo que les estaba diciendo? Así son las personas del reino de Dios. Sí, miren, lean el sermón, no tiene sino 13 capítulos. Solo 13 capítulos. Y mire cómo es que Jesús les está diciendo, mire, los que son del reino de Dios son así. Así son. Ellos oran, puerta cerrada. Ellos no hablan mal de nadie. Ellos no matan. Ellos son bienaventurados cuando alguien les dice cosas duras. Es muy bonito, ¿no? Porque los ciudadanos de ese reino son así. Claro, los ciudadanos del otro lado, ¿qué quieren hacer? Pues, usted me dice algo y yo le... Esos son los ciudadanos del otro reino. Los del reino de Dios son diferentes. Y si miramos entonces, ¿dónde queda la autoridad? En Dios. Por eso es que necesitamos a Dios. Porque Él sí ejerce la autoridad. Perfecto. De manera perfecta. Y por eso Él nos santificó y nos hizo perfectos para que lo hagamos también del mismo. Claro, nosotros decimos no podemos, y es verdad, no podemos. Pero entonces necesitamos entender que Dios lo va a hacer. Dios es el que va a ejercer la autoridad a través de mí, en mi familia, en la iglesia. Eso es lo que va a hacer. Yo he sido muy blandito en la iglesia. Digo, el que quiera ser listo, sí, está bien. ¿Sabe que Dios no está? ¿Sabe que Dios no está?
Y yo le doy gracias a Dios por el pastor que tuve, que me decía, tiene que llegar a las 6 de la mañana aquí a la iglesia, ayudar con los de las sillas, ayudar a hacer el tinto y tener todo listo para que a las 7 de la mañana llegue la gente y la podamos atender. Nosotros teníamos que llegar con Kevin, tenía como 7 años y Natalia tenía 12 años. A esa hora teníamos que llegar a la iglesia, a ayudar a arreglar todo, para que a las 7 de la mañana todo estuviera bien. Cuando me di cuenta de la gran oportunidad que Dios me dio, claro, yo le obedecía al pastor, aunque por ratos yo hablaba mal de él, pero le obedecía. Y lo que uno empieza a mirar es qué era lo que Dios estaba haciendo con eso. Hoy lo puedo ver, porque en ese entonces yo decía, y peleaba, y decía cosas, y hablaba mal, y no entendía. Pero ahora sí, pues Dios estaba trabajando. Y hoy puedo ver el fruto de eso. Es lo que Dios estaba haciendo. Y de aquí para allá yo voy a empezar a ser más sensible con todos. Que necesitamos crear carácter divino, o sea, el de Dios. Que el carácter de Dios sea el que esté en nosotros. Y por eso estoy pensando desde ayer, bueno, desde esta semana, en empezar a hacer una reunión de jóvenes. Necesitamos. Y vamos a, ya que el sábado vamos a establecer la fecha, si nos quiere, con él. Porque, ¿cómo sabemos qué le está pasando a un joven de la iglesia? Anoche me sorprendió una cosa impresionante que sin querer vi las noticias y sabe cuántos jóvenes están matando en el día en Bogotá. 7 jóvenes están matando en el día. O sea, en las 24 horas del día están matando 7 jóvenes. Yo dije, y yo pensé en los jóvenes de la iglesia. ¿Cuántos problemas tendrá? Miren, nosotros ni siquiera nos enteramos. Porque claro, no es, ay, es como esa bobada aquí. No. Cuando está en un problema, eso es grande, eso es enorme, uno la ve como yo la veía cuando no tenía para el desayuno. Para mí eso era tenaz. Y claro, el que tiene, ¿qué dice? ¿Por qué no me llamó y me dijo? No, eso para mí era difícil. Y bueno, jóvenes también necesitamos hacer por casa, sean por nosotros. ¿Cómo estamos realmente delante de Dios? ¿Cómo estamos conforme a la autoridad y cómo estamos con la identidad? ¿Qué es eso? Necesitamos empezar. Yo tendrá Juancho que yo lo pueda hacer. Pues como yo lo veo bien, pues. Pero ¿cuándo se conocen los pensamientos? Pues cuando uno habla, porque de resto uno lo ve todo bien. Uno dice, ay, el chino está todo bonito ahí. Pues sí, está bonito, pero por dentro, ¿qué luchas tiene? ¿Por qué no le ayudamos? Si somos un cuerpo. Ahí de paso entendemos lo que es autoridad, por ahí de paso entendemos lo que es identidad, por ahí de paso entendemos lo que es un cuerpo. Nos necesitamos.
Vamos a orar. Quiero que pensemos en esta semana en esto. Y que empiecen a salir ideas de nosotros mismos, porque yo sé que Dios habla a través de sus vidas. Porque si el Espíritu Santo está en ustedes, Dios va a hablar a través de sus vidas. Y van a salir muchas ideas y muchas cosas bonitas, para no solamente para nosotros, sino para poder ayudar a personas que están terriblemente mal. Gente de la iglesia, no solamente de esta congregación, sino de fuera, que pertenecen a la iglesia del Señor, que están mal y que no tienen amigos, porque eso es lo que también hemos hecho. Entonces les decimos, no se meta con él, es borracho. Y de pronto también se vuelve loco. Y empezamos a quitarle amigos a nuestros hijos y cuando se dan cuenta están solos. Solos. Se van a juntar una chusma, como decía el chavo. Se junta con la chusma. No, necesitamos, estas niñas que están creciendo, estos niños que están creciendo, necesitan ver a un cuerpo de jóvenes que está dispuesto a traerlos hacia ellos y a caminarlos. La verdad, yo no sé cómo lo vamos a hacer, pero Dios es, eso es lo que me gusta. Que Dios sabe, Él sabe la necesidad y va a dar la salida y va a poner todas las cosas como muchas veces. Bueno, por el grupo de la iglesia, acabo de enviar un link, que si me ayudan por favor, los que puedan entrar, es una preguntita que hay que responder. 3 opciones, 3 palabras que se vengan a su mente. Entonces vamos ahí van a ver una pregunta que dice, escriba 3 palabras que vengan a su mente con la palabra perdón. Hay 3 campos ahí para escribir cada una de las palabras y luego le dan clic en el botón subir. Ahí en la pantalla van a ir apareciendo las palabras que ustedes han escrito. Bueno, Formación lista. van incluyendo 3 palabras que tengan que ver con perdón. O que a ustedes se les venga a la mente cuando escuchan perdón. Bueno, las palabras que van quedando más grandes son las más comunes, las que más respuestas votadas tienen. Entonces ahí vemos olvidar, amor, reconciliación. Creo que la más grande es amor, ¿cierto? Esas son las palabras que nosotros asociamos con perdón. Vamos a ver hoy acerca del perdón. Y vamos a ver cómo estas palabras están alineadas con lo que la Biblia habla del perdón. Ya. Entonces hoy vamos a responder algunas preguntas acerca del perdón, ¿sí? La primera es, naturalmente, ¿qué es el perdón? ¿Sí? Vemos aquí que hay, ahí crecieron, ¿no? Olvidar, reconciliación, amor. ¿Qué es el perdón? ¿Quién puede dar el perdón? ¿Quién lo puede recibir? ¿Cómo debe ser el perdón? ¿Cuándo se debe perdonar? ¿Por qué es importante perdonar y para qué perdonar? Esas son las respuestas que las preguntas que vamos a responder esta mañana. ¿Listo? Entonces vamos a empezar con la primera. ¿Qué es el perdón? Aquí vemos que tenemos una nube de palabras, se llama esto, en donde todos relacionamos palabras acerca del perdón, ¿sí? Según las personas que se dedican a definir cosas, la Real Academia Española dice que la palabra perdón y perdonar provienen de un latín, del latín per y donare, ¿sí? Que significan respectivamente pasar, cruzar adelante, pasar por encima de y donar. Donación, regalo, obsequio, dar. Eso implica que la idea de es la idea de una condonación, remisión, cese de una falta, ofensa, demanda, castigo, indignación, ira, etc.
Entonces es como que yo estoy para darle algo a alguien, ¿sí? Es interesante, ¿no? Porque el perdón es para dar, ¿cierto? Es para dar. ¿Cómo yo puedo darle este control a Juancho y decirle, venga hermano, me hace el favor y me apaga el video? ¿Cómo se lo puedo dar? Porque yo lo tengo, ¿cierto? Yo no le podría dar el control si yo no lo tuviera. Era en serio. No, mentira. Estoy esperando a que quite la voz. Yo no lo puedo dar si no lo tengo. Entonces, eso es algo que nos va a llevar por una pista acerca de cómo es el perdón, ¿sí? El perdón viene de una raíz que es dar. De hecho, en inglés también es forgive y eso traduce para dar, ¿sí? O sea, si separamos las palabras, traduce para dar, ¿sí? Entonces, esa es como la definición que nos dan como tal los entes que se encargan de definir. La Biblia como tal no es un diccionario que uno dice, así está en la Biblia, perdón, dos puntos, acción y efecto de perdonar. No está en la Biblia así. La Biblia cómo nos define las cosas. ¿Cómo les ha definido el amor, por ejemplo? ¿Cómo les ha definido la benignidad? Un ejemplo. Con ejemplos, ¿cierto? Es mucho más sencillo nosotros como humanos aprender así. Porque cuando uno va y busca en un diccionario qué es el perdón y encuentra acción y efecto de perdonar, me toca ir a buscar qué es perdonar, porque sí. Pero cuando nosotros, como fuimos nacidos para aprender del ejemplo, Dios nos creó de esa manera, por eso Él nos muestra el perdón a través de ejemplos. Lo vemos a través de muchas historias. Pero vamos a ver cómo es el perdón de Dios. Salmo 103, 8 al 12. Salmo 103, 8 al 12. Vamos a ver la definición de perdón según la palabra. Misericordioso y clemente es Jehová, lento para la ira y grande en misericordia. No contendrá para siempre, ni para siempre guardará el enojo. No ha hecho con nosotros conforme a nuestras iniquidades, ni nos ha pagado conforme a nuestros pecados, porque como la altura de los cielos sobre la tierra, engrandeció su misericordia sobre los que le temen. Cuanto está lejos, el oriente del occidente hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. ¿Qué tan lejos puso nuestras rebeliones Dios de nosotros? ¿Cuánto está el oriente de lejos al occidente? Y dice, y como la altura de los cielos sobre la tierra, engrandeció su misericordia a los que le temen. ¿Qué ven ustedes aquí por perdón? Ahí en ninguna parte dice perdón, ¿cierto? En ninguna parte dice perdón, pero esa es la definición de perdón de parte del Señor. ¿Qué es lo primero? Es misericordioso y clemente, lento para la ira y grande en misericordia. Entonces, es como una pista, ¿no? Porque si yo perdono, pero sigo bravo, ¿sí? Pues sí, yo la perdono. Pero no olvido. Pero no olvides. Mira, Yo la perdono. ¿Y por qué ya no me habla? ya la perdoné. Ya la perdoné, ya. Ya la perdoné. ¿Más que? Dios no es así. Lento para la ira y grande en misericordia. No contenderá para siempre, ni para siempre guardará el enojo. Bueno, no sé si les ha pasado. Listo, yo lo perdono, o la perdono, ¿sí? Pero 10 días después recuerdas, y yo ya lo había perdonado por eso. Y después, 5 años después, y es que usted de 5 años me hizo la misma. Estamos guardando, ¿cierto? Estamos guardando. Y dice, ni para siempre guardará el enojo. No ha hecho con nosotros conforme a nuestras iniquidades. ¿Qué significa esto? Pagar lo mismo.
pagar con el mismo. pagar con lo mismo, ¿cierto? Entonces, si a mí me la hacen, pues, Lo mismo. si yo me metí en el Transmilenio y me piso más, cuando vaya a salir, qué pena, ¿cierto? Pero si quieres, Qué pena. yo no accedo, Es una manera de perdonar. Es una manera. ¿cierto? Dios no es así. Engrandeció su misericordia, perdón, y nos ha pagado conforme a nuestros pecados. Exactamente lo mismo. Entonces, es que para que equiparemos, entonces yo tengo que hacerle la misma y ahí sí ya quedamos equilibrados, ¿cierto? A paces. Ojo por ojo. Dios, ojo por ojo. Dios no es así. Porque como la altura de los cielos sobre la tierra, engrandeció su misericordia sobre los que le temen. Nos ha pasado, es que yo perdono ciertas cositas, pero es que eso ya es, ¿cierto? Pero dice, como la altura de los cielos a la tierra, ¿qué tan grande tiene que ser el error? Engrandeció su misericordia sobre los que le temen. Dios no mide los errores que cometemos. Dios no es así. Cuanto está lejos del oriente, el oriente del occidente hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. Entonces, usted me la hizo y no me la vuelve a hacer, que voy a hacer, tomar medidas absolutamente. Entonces, Dios realmente nos muestra un perdón difícil de ejecutar en nosotros. Por eso es que yo no le puedo dar el control a él si yo no lo tengo. Yo no puedo dar el perdón si yo no lo he recibido antes. Si no soy consciente de que yo he sido perdonado. Eso es perdonar. Ahora vamos a ver qué no es perdonar, porque puede confundirse. Isaías, capítulo 5, versículo 20. Isaías, capítulo 5, versículo 20. Hay de los que a lo malo dicen bueno y a lo bueno malo, que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Entonces, perdonar no significa aprobar las ofensas. No significa aprobar lo malo. Perdonar no es aprobar lo malo. Entonces vemos aquí cómo Dios ejecuta el perdón o ofrece el perdón, porque es algo que se da el perdón, pero Él no está aprobando lo malo que hicimos. Quiero que eso quede claro. La Biblia condena a quienes consideran una mala acción como aceptable o inofensiva. Entonces, hoy en día que hay tanto auge de un montón de ideologías y entonces, no, pero es que nosotros tenemos que perdonar. Y de hecho muchas de esas personas dicen que nosotros no mostramos a Cristo porque no podemos perdonarlos por eso que están, porque no podemos decir que eso que están haciendo es malo. ¿Sí? O sea, eso es diferente a perdonar. ¿Mm? Nosotros no estamos para probar ofensas, ni estamos para probar la maldad. Segunda de Samuel, capítulo 12, versículo 9 al 13. Segunda de Samuel. Segunda de Samuel está en el Antiguo Testamento, después de Primera de Samuel, antes de Tercera de Samuel. Segunda de Samuel, 12, 9, 13. Está antes de Primera de Reyes, después de Primera de 12, del 9 al 13. ¿Qué dice? Si aquí lo tiene. ¿Por qué pues tuviste en poco la palabra de Jehová?
haciendo lo malo delante de tus ojos, a Urías Eteo heriste a espada, y tomaste por mujer a tu mujer, y a él lo mataste con la espada de los hijos de Amón. Por lo cual, ahora no se apartará jamás de tu casa la espada, por cuanto menospreciaste y tomaste la mujer de Urías Eteo para que fuese tu mujer. Así ha dicho Jehová: He aquí, yo haré levantar el mal sobre ti de tu misma casa, y tomaré tus mujeres delante de tus ojos y las daré a tu prójimo, el cual yacerá con tus mujeres a la vista del sol, porque tú lo hiciste en secreto, mas yo haré esto delante de todo Israel y a pleno sol. Entonces dijo David a Natán: Pequé contra Jehová. Y Natán dijo a David: También Jehová ha remitido tu pecado, no morirás. Muy bien, gracias. Entonces, ¿qué no es perdonar? Es actuar como si la persona no hubiera cometido ninguna ofensa. Eso no es perdonar. Vemos que aquí el rey David cometió una ofensa contra Dios gravísima y Dios le está dando consecuencias. Lo perdonó, pero hay consecuencias, ¿cierto? Entonces, Dios perdonó al rey David graves pecados, pero no lo libró de las consecuencias. Entonces, el perdón no implica actuar, o sea, no es actuar como si la persona no hubiera cometido una ofensa. Eso no implica el perdón. Y de hecho Dios no nos hace eso. Él nos dice que fuimos perdonados, es decir, que está diciendo que nosotros sí cometimos una ofensa, pero estamos perdonados, ¿cierto? Y si nosotros pecamos hoy en día, ¿tenemos consecuencias de ese pecado? Las tenemos, pero ya fuimos perdonados, ¿cierto? Salmo 37:21. Del impío toma prestado y no paga, mas el justo tiene misericordia y da. Proverbios 14:15. El simple todo lo cree, mas el avisado mira bien sus pasos. Proverbios 22:3. Ahí sí, 22:3. El avisar ve el mal y se esconde, mas los simples pasan por delante y reciben el daño. Entonces, ¿qué no es perdonar? Es dejar que los demás se aprovechen de uno. No es simplemente dejar. Imaginémonos esto. Alguien me prestó dinero, ¿sí? O yo le presté dinero a alguien. Esa persona va y lo malgasta y no lo puede devolver. Entonces, simplemente pues dice, no, es que yo no le puedo devolver, por favor, perdóneme. ¿Sí? Listo, yo lo perdono. Pero, y hasta le puedo decir, no me pague nada, tranquilo. Pero ¿qué pasa si después vuelve a venir a pedirme prestado? El avisado del mal. Entonces, Ay, qué mal, no se joda, pero ya que no estoy. No, no es así, pero es también Dios nos llama a ser caminos, ¿cierto? En ese sentido. Buenos Buenos días. Y ahora lo último, de qué no es perdonar. Salmo 139:21 y 22. ¿Qué dice? No odio, oh Jehová, a los que te aborrecen, y me enardezco contra tus enemigos. Los aborrezco por completo, los tengo por enemigos. Proverbios 28:13. el que El que encubre sus pecados los prospera, mas el que confiesa y se aparta alcanza misericordia. Bien. Entonces,
cuando el perdón implica que la persona ni siquiera, o sea, reconoce lo que hizo, ¿cierto? ¿Cómo yo podría perdonar a alguien que no reconoce lo que hace? ¿Cómo hace Dios? ¿Perdón? Al que no reconoce que Dios no perdona, al que no reconoce que está perfecto. O si lo hace, no lo hace, ¿cierto? Entonces, ¿cómo yo voy a perdonar si no tengo una base válida? Si la persona ni siquiera entiende que está en una equivocación. Ahí, ¿cómo nosotros podríamos actuar? Desata tu furia. ¿Cómo hace Dios con nosotros? ¿Cómo hace Dios para hacernos caer en cuenta de que estamos en una equivocación? ¿Cómo lo hace? ¿Cómo lo ha hecho con cada uno de ustedes? El, Varita. el primero, antes de hacer cualquier juicio, siempre nos enseña qué es cuál es el correcto hacer. Así lo muestra en Génesis. Les digo, no coman de este árbol, entonces primero nos enseña cuál es el correcto hacer. Y esa es la misericordia. Luego de eso hay unas consecuencias. Y las consecuencias son las que nos deberían llevar a... Ahorita veíamos que cómo un niño va a saber que se debe someter a la autoridad si nosotros no le enseñamos el principio. ¿Cómo un niño va a saber que está haciendo algo incorrecto al tirarse al piso y hacer una pataleta si él no sabe que eso está mal? Si él no sabe que eso es irrespetar la autoridad. ¿Mm? Entonces yo no lo puedo perdonar porque él no sabe que está cometiendo algo malo. ¿Mm? Entonces, eso es algo de que yo no es perdón, ¿sí? Cuando yo la persona ni siquiera reconoce que está cometiendo una equivocación, yo no me voy a perdonar. Dios no lo hace. ¿Qué estaría haciendo yo estaría haciendo mal a la persona, ¿no? Porque ni siquiera sabe que está haciendo algo mal. Hasta aquí, ¿cómo vamos? ¿Es claro qué es perdonar y qué no? ¿Sí es claro? Si no es claro, díganme, yo no entendí nada. Y se va. No, mentira. No, mentira. Si es claro, siéntanse libres de decir no. Porque no los perdono. Vamos con la siguiente. ¿Quién lo puede dar? ¿Quién puede dar el perdón? Ya vimos que Dios puede perdonar. ¿Será que cualquiera puede perdonar? Efesios 4:32. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonaos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. ¿Qué nos están pidiendo? Que perdonen. Los unos a los otros, ¿cómo? Cristo. Dios nos perdonó a nosotros en Cristo. Entonces, ¿quién puede dar el perdón? El que lo, el que lo hace. Yo no le puedo dar esto a él si yo no lo tengo antes. Es como simple lógica, ¿no? Yo no le puedo dar algo a alguien que no tengo. Si Dios a mí ya me dio el perdón, yo lo puedo dar. Si alguien no ha sido perdonado por Dios, ¿será que puede perdonar? No. ¿Cómo es ese perdón? Entonces, es falso, ¿cierto? No es un perdón genuino. Ahora, hay que aclarar, ¿quién lo puede dar, cierto? ¿Quién lo puede dar? Entonces, ¿quién lo puede dar? El que ya lo recibió. El que ya lo recibió, ¿cierto? ¿Y de quién lo recibió? De Dios. Dios. O sea que el perdón es algo humano. No. ¿De qué es?
¿De qué naturaleza es? Divino. Divino, ¿cierto? El perdón no es humano. El perdón es divino. De ahí nació del Señor. ¿De quién nació? Él nos lo dio, nosotros lo podemos dar. Ahora, ¿quién lo puede recibir? Es la siguiente pregunta. ¿Quién puede recibir el perdón? Unos a otros. Ustedes hagan la prueba alguna vez. Ustedes se ponen a hablar con la persona y la distraen y le entregan lo que ustedes tengan en la mano y la persona se lo va a recibir porque está distraída, ¿sí? Sea lo que sea, se lo va a recibir, ¿sí? Nosotros estamos automáticamente programados para recibir. Estamos programados para recibir. Hagan la prueba, hermana. Pongan a hablar y le pasa, no sé. Estamos programados para recibir. ¿Por qué? Porque Dios es un Dios. Todo ser humano está dispuesto a recibir. ¿Qué pasa entonces cuando yo digo, yo no quiero recibir el perdón de Dios? Ya le preguntaron. Porque usted tiene todas las capacidades y todas las habilidades para poder recibir el perdón. Eso ya está en usted. Dios lo creó con eso. Todo ser humano está dispuesto a recibir el perdón. No necesito que lo busquen. Juan 3:16. Amó Dios al mundo que ha dado su unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿A quién lo dio? No, ¿a quién amó, perdón? Al mundo. Todos. ¿Y quién es el mundo? Todos. Todos pueden recibir perdón. ¿Y el Hijo murió por quiénes? Por todos. Todos. Entonces, ¿quién lo puede recibir? Todo el mundo lo puede recibir. No necesita ser creyente para recibirlo. Porque es que cuando usted recibe el perdón es que es creyente. Antes no. ¿Cómo debe ser el perdón? Y nos vamos a meter en camisa de 11 varas, que es duro. Vimos en Efesios cómo debe ser, ¿cierto? Efesios 4:32, lo tenían ahí ahorita. ¿Cómo debe ser? Perdonándonos los unos a los otros. ¿Cómo? Dios también os perdonó. ¿Y cómo Dios nos perdonó? ¿Cómo fue que Dios nos perdonó? Entonces usted tiene que entregar a su hija. No, no porque pago por todos. Entonces, ¿cómo es ese perdón? ¿Cómo debe ser ese perdón? ¿Cómo es el perdón de Dios? Lo leímos ahorita en Salmos, ¿no? ¿Se acuerdan? Pero vamos a leer ahorita en Isaías 43:25. Isaías 43:25. De hecho, ahorita el pastor lo acabo de citar en Romanos. Isaías 43:25. En el Romanos no, en el hebreo. Yo soy el que borró tus rebeliones por amor de mí mismo y no me acordaré de tus pecados. No me acordaré de tus pecados, ¿cierto? O sea que, ¿cuántos pecados le perdonó Dios a Marina? Todos. ¿Todos son cuáles? ¿Los pasados? ¿Los de hoy? Y los futuros. ¿Cómo es nuestro perdón? Solo por hoy. Válido solo por No, hoy. Válido solo por hoy. Válido hasta contar existencia. Hasta que me lo vuelva a hacer, ¿cierto? Hasta que me agote la paciencia. Perdono uno. ¿Cómo es? Yo creo en las segundas oportunidades, pero no en las terceras. Así somos, ¿no?
pero ¿cómo nos perdonó Dios? Y la Biblia nos dice, antes sed benignos los unos con los otros, perdonándoos los unos a los otros, así como Dios nos perdonó a nosotros. Y Él nos perdonó los pecados anteriores, Los presentes y los presentes futuros. y los futuros, ¿cierto? Que para Sí, nosotros, pues, que Yo tanto. tengo que perdonarlo por lo que usted me va a hacer. Exactamente. Sí, sí. Así es. Ya lo perdoné. ¿Cómo uno vive así? Queda divorcio. ¿Cómo? ¿Cómo uno vive habiendo perdonado lo que la persona me va a hacer? Lo que no me ha hecho. Lo que no me ha hecho. ¿Cómo uno vive así? Tranquilo. Lo Sí. mismo que Cristo cuando estaba con Judas y sabía que él iba a traicionar Sí. y lo trataba, y dice que lo amó hasta el Confió, final, hasta que se murió. confió en él. Y le dio confianza en todo. Sabiendo aún, él sabía de antemano todo lo que iba a suceder. Nosotros no tenemos esa visión hasta allá, pero sabemos que estamos con pecadores, que nos equivocamos, pecadores perdonados, que nos equivocamos y sabemos que en algún momento nos van a fallar. Y que uno también les va a fallar. Y que uno también, ¿cierto? Claro, porque es que a veces dice yo lo perdono, pero cuando uno es el que lastima y todo, también uno espera lo mismo. Claro que yo pienso que si nosotros no tuviéramos a Dios y no tuviéramos a Cristo en nuestro corazón, yo creo que es muy difícil. Es que el perdón no es humano. Sí, Lo vimos, el perdón no es humano. Yo no puedo dar algo que no tengo, ¿sí? Entonces, normalmente, ¿cómo es el perdón que nosotros llamamos el perdón? Condicional. Que tratamos de... Condicional. Es condicional, ¿cierto? Yo lo perdono, pero usted no me la vuelve a hacer. Y si me la vuelve a hacer, me tiene de rodillas, ¿cierto? Le boto la ropa por la... Hay que recoger la compra. Ya. Se emocionó. Es que no me acordé de cosas. Testimonios al final. Mentiras. de lo que tiene el corazón hablado. Ya, seguimos con el perdón, lo perdono. Entonces, ¿cómo debe ser ese perdón? Es muy benigno. ¿Cierto? Es incondicional. No se condiciona por el tiempo, no se condiciona por la persona, ni por la magnitud del cielo a la tierra, que tan grande es mi misericordia, ¿cierto? Dice, no os acordará más. A nosotros nos gusta guardar registro de todo. Y después, busca allá. ¿Para qué día fue? Fecha, hora. Los que tienen el pago fiscal de 30 años. Nos Igual, gusta. con el esposo. Exactamente. Dios no usa el JIT. No. No hay registro. Registro. No hay histórico. No hay logs. Hasta ahí queda claro. ¿Cómo debe ser el perdón? ¿Para cuándo se debe perdonar? Esto se lo pregunté, esta duda la tenía también Pedro, Peter. ¿cierto? Y le dijo, Señor, ¿cuántas veces debemos perdonar a los que nos hacen Nuestro prójimo. daño, ¿cierto? A los que pequen contra mí. Vamos allá. Mateo 18, 21 y 22. Entonces se le acercó Pedro y le dijo, Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7? Jesús le dijo, no te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. ¿Ustedes creen que uno va a llevar la cuenta? Bueno, cuenta de alguien y será vale la 4. ¿Cuánto es 70 veces 7? 490. Vale la 489. ¿Una más? Hoy Ya perdió. y no le puedo perdonar más, ¿cierto? ¿No? De hecho, aquí creo que la respuesta de Jesús va más enfocada en que tiene que perdonar todo lo que él le va a hacer, ¿cierto? Sí. Si no son 490. Dice, sino aún. Aún 400, ¿cierto? Ese aún da para que puntos suspensivos.
Mínimo. Sí, ese De es como todas el las mínimo. cosas que hay alrededor del perdón, hay muchas cosas alrededor del perdón que para nuestra mente humana son difíciles. Por eso es que no es humano. Para nuestra mente humana son difíciles de ofrecer. Yo le voy a ofrecer perdón a alguien que sé que me la va a volver a hacer. O que me la pueda volver a hacer. ¿Cierto? Está haciendo. Yo me pregunto, ¿será que Dios hará esa pregunta? Él sabe todo lo que yo he hecho. Sabe que yo lo voy a volver a hacer en algún momento. Y aún así me perdonó. Ahora vamos a responder algo, dos últimas preguntas que nos quedan. ¿Por qué es importante perdonar? Bueno, listo, yo recibí el perdón, chévere, ya estoy feliz, ya estoy en relación con... ¿Yo por qué tengo que perdonar al otro? ¿Por qué? O sea, a mí nada me está obligando a hacerlo. Que Dios lo perdone. Que Dios lo perdone. ¿Por qué yo tengo que perdonar al otro? Isaías 43:25, lo habíamos visto ahorita. ¿Por qué Dios perdona? ¿Por qué Dios perdona? Porque Dios que no, nosotros nos tendríamos que ser perdonados porque a Dios le van, o sea, a él no le dan ni igual ni bien que nosotros seamos perdonados. O sea, nosotros no le hacemos ni ganar ni perder nada. Un humano ahí de carne. Pero ¿por qué lo hace? Porque dice, yo soy el que borro tus rebeliones, ¿por qué? Por Por amor. amor. ¿A quién? De mí mismo. ¿Cierto? Y entonces nosotros, ¿por qué perdonamos? ¿Por amor? Dios. No por amor de usted mismo. No, Usted nos alcanzó a confundir. por amor. Porque si Dios lo hace por amor de sí mismo, ¿esto es porque no lo vamos a hacer por amor? Entonces ven que el perdón va muy relacionado con el amor. Cuando a mí no me interesa amar a Dios, yo no perdono a mi hermano. Cuando yo no estoy interesado en amar a Dios, yo no perdono a mi hermano. Entonces, revise si cuando usted le dice yo lo perdono, pero no lo hace por amor a Dios, probablemente ese perdón no es humano. Les digo, no es divino, es humano. Y ahora ya establecimos la razón por la cual perdonar. Ahora, ¿qué consecuencia tiene perdonar? ¿Para qué perdonar? ¿Cierto? Ya esa es la última pregunta que respondemos. Proverbios 17:9. Y si alguno tiene la nueva traducción viviente, espectacular. 17:9. Cuando se perdona una falta, el amor florece, pero mantenerla presente separa a los amigos íntimos. ¿Cómo dice la versión 1960? El que cubre la falta busca amistad, mas el que la divulga aparta al amigo. Quien perdona gana un amigo, quien no perdona gana un enemigo. ¿Cuál es el resultado del perdón? La amistad. La amistad y el amor con mi hermano. Pero lo importante que es que la relación tiene que volver a ser igual como era antes. ¿Ven lo importante que es el perdonar? Vimos por qué es importante perdonar. Y ahora vemos cuál es la consecuencia de perdonar.